¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de GastroChat. Mi nombre es Heidi Padilla y claro, en este programa que nos encanta revolucionar la salud digestiva, vamos a hablar de un tópico que también es súper interesante y tiene que ver con el reflujo. Esto que sentimos de pronto cuando nos arde, cuando nos molesta, nos irrita. Y la verdad es que es también un padecimiento que de pronto por el estrés, por el trabajo, por lo que ustedes quieran, estamos acostumbrados a vivir con él, pero también se puede tratar. Y bueno, como siempre, le quiero dar las gracias a Alfa Sigma por hacer posible este programa. Comenzamos. Hola, doctora Serio, ¿cómo estás? Hola, Hey, bien, muchas gracias. ¿Todo bajo control? Casi. Muy bien. Doctor Lalo, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Porque ya me gané hablarte de tú, ¿no? Ya tenemos confianza. Hoy todo bajo control menos el ácido. Oigan, pues yo quiero hablar ahora del reflujo en este tema que está de súper moda, la verdad, lamentablemente, ¿no? Está de súper moda. Y primero, ¿qué es el reflujo? ¿O cómo se le conoce al reflujo de forma... Bueno, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo acortamos como ERGE, ¿no? La ERGE. ¿Qué es el reflujo? Bueno, pues es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago por arriba de la unión esófago-gástrica, pero que va a condicionar síntomas o complicaciones. Esa digamos que es como la definición, ¿qué será? Semántica, ¿no? Literaria de reflujo. Pero pues ya técnicamente también la definimos con base en un estudio en particular y que nos arroja el tiempo de exposición al ácido. Pero digamos que eso ya es como nuestra definición técnica o bien la presencia de inflamación del esófago. ¿Y esto se presenta normalmente a cualquier hora del día, más en las noches? Bueno, normalmente tenemos algunos episodios de reflujo a lo largo del día. Lo más frecuente es que tengamos algunos episodios después de comer, ¿no? Pero pues estos episodios generalmente no son muy percibidos, son de corta duración, no nos va a provocar algún síntoma. Eso es lo que llamamos el reflujo fisiológico. Cuando hablamos ya de reflujo patológico o de enfermedad, bueno, hay ciertas condiciones. ¿En qué momento se presenta? Pues casi siempre, o sea, lo más frecuente es que sea después de los alimentos, pero se puede presentar a lo largo del día. Y hay diferentes factores que se van a asociar con estos episodios de reflujo, que bueno, pues ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ellos. No sé si quieras comentar algo más, Lalo. Pues a lo mejor hablar de los síntomas que tienen que ver con reflujo, porque sí, justamente el reflujo es cuando el ácido o algunos otros componentes del estómago se van hacia el esófago y lo lastiman y entonces te puede arder, eso es lo que llamamos comúnmente agruras, el nombre médico es pirosis. Se te puede regresar el contenido del estómago sin que te arda, si no tiene tanto ácido, ese le llamamos más como el reflujo, la regurgitación. A veces puede doler hasta el pecho, porque el esófago es un tubo que puede hacer hasta espasmos, porque le molesta la acidez. El esófago no está hecho para tener ácido, es un tubo de paso que tiene sus propios mecanismos de protección. Hay un esfínter que muchos pacientes le llaman como una válvula, como si fuera una tapita. Yo les digo, es como un puño que abre y cierra. Entonces, si esa apertura no cierra bien, pues se regresa el contenido y si eso trae ácido, trae diferentes sustancias, bilis incluso puede llegar a ver, pues te va a quemar, te va a arder, te va a doler o incluso te puede ocasionar verdaderas heridas, que son las complicaciones que hablaba Ciorit, que son úlceras que puedes ver, por ejemplo, por medio de una endoscopia. ¿Y qué qué factores podrían agravar esta condición por reflujo? O sea, ¿qué tiene que ver, yo supongo, no nada más con la comida, ¿no? Puede haber otros factores. Sí, hay varias situaciones. Dentro de ellas, uno que es muy importante, pues es el sobrepeso, la obesidad, ¿no? En general hablamos de factores que aumentan la presión dentro del abdomen. La obesidad es una de esas condiciones.
Ahora, de forma normal tenemos una configuración anatómica que le llamamos la barrera antirreflujo. Es cómo está dispuesto nuestro esófago, ¿no? La longitud que tiene, en qué porción se une con el estómago, la posición que tiene el estómago también, o sea, esta configuración que todos conocemos, como una botita, ¿no? Ese angulito también juega un papel muy importante. Entonces, toda la configuración anatómica normal la llamamos la barrera antirreflujo. El punto más importante a lo mejor es el esfínter esofágico inferior, que es al que se refería Lalo, que sí funciona como una puerta, ¿no? Que se abre y se cierra. Cuando nosotros comemos, pasa el alimento y se relaja y permite el paso del alimento, pero después tiene que recuperar su tono, tiene que volver a cerrar. ¿Para qué? Para que cuando el estómago empiece a hacer sus movimientos, ¿no? Que son parte de la digestión, este contenido no se regrese hacia el esófago. Entonces, todas las situaciones que hacen que el estómago, el fondo del estómago se distienda, o que se retrase el vaciamiento del estómago, o que aumente la presión dentro del abdomen, son las situaciones que van a favorecer este reflujo. Por eso es que, por ejemplo, en las pacientes embarazadas, las mujeres cuando están embarazadas, tenemos episodios de reflujo, ¿no? O sea, conforme va aumentando el tiempo de embarazo, el tiempo de gestación, es mucho más frecuente. Ay, sí, por ejemplo. me acuerdo que ya tenía que dormir sentada. Porque O sea, todo ya se con mi apachurra, primer- entonces el estómago sí, se que ya Se apachurra. desplaza, Sáquenmelo. todo, hay un gran aumento en la presión dentro del abdomen. Entonces, estas condiciones favorecen el reflujo. Obviamente, en el caso del embarazo, pues eso se va a resolver cuando se resuelva el embarazo, ¿no? Claro. Que ella después diga, ya después estás de, ya métanmelo mejor. No, Sí, ese niño ya no, Regréselo, ese niño ya regréselo. no lo quieres ahí. Oye, pues mira, no, aparte, yo creo que el factor número uno es la obesidad. Y por eso es que, bien lo dijiste, está de moda el reflujo, porque lamentablemente en México desde hace muchos años está de moda la obesidad. Y entonces ese es el factor más importante para tener reflujo por la presión, ¿no? Es un tema de presiones hidráulica. Y entonces si hay mucha presión abajo y la válvula no es tan fuerte, pues se va a abrir y va a permitir que se regrese. Ahora, aparte hay pacientes que además tienen una hernia hiatal. Y ojo, no significa que tener una hernia hiatal siempre sea reflujo. Más bien puede favorecerse o puede ser más fácil que tenga reflujo, porque la hernia hiatal, la voy a explicar, el esfínter es como un puño, decía, y la hernia hiatal es como una especie de dona que rodea a ese puño, y que si está muy amplio el espacio, es un agujero donde el diafragma, que es un músculo que usamos para respirar, también ejerce ayuda con esa presión. Y cuando hay una hernia, esos dos componentes están separados, entonces la presión que ejerce cada uno por separado pues es mucho menor, y es más fácil que esa barrera antirreflujo pierda su fuerza y se regrese el contenido. Y la posición no ayuda. Por ejemplo, si tú cenaste tarde, cenaste mucha cantidad, el estómago está lleno. Yo le explico al paciente, el estómago es una bolsa que tiene una entrada y una salida. La salida es muy fuerte y es un esfínter que abre muy poquito. La entrada es un poquito más débil. Llénala por completo y aparte te acuestas, pues ese contenido por presión va a abrir y te va a regresar. Y por eso en las noches es como que cuando sientes un poco más el síntoma, ¿no? De que no te puedes acostar. Te estás ahogando, te tienes que dormir ahogando, sentado. Te quema. Terrible. Oigan, y a ver, ¿qué cambios o más bien, cómo se diagnostica? O sea, ya platicamos un poco de eso, pero yo llego con ya dijimos que no es lo mismo como que la acidez o esta molestia en el esófago. Normalmente es como un diagnóstico clínico, o sea, solamente yo reporto mis síntomas y se puede hacer un estudio adicional y listo, o cómo es. Bueno, los dos síntomas principales son los que ya mencionó Lalo, que es la pirosis, ¿no? La agrura, o la gente que dice tengo acidez y siento como el aliento caliente, ¿no? Y la regurgitación, que es esta sensación de que se regresa, ¿no? El ascenso de comida o de líquido. Son los dos síntomas principales. Existen algunos otros síntomas que suelen acompañarlos, pero también hay otros síntomas que consideramos extraesofágicos, es decir, que son síntomas fuera del esófago y que en general les llamamos síntomas atípicos.
En muchas ocasiones los síntomas típicos acompañan a los atípicos. El problema es cuando estos síntomas atípicos no se acompañan de los síntomas típicos, porque entonces sí nuestro abordaje diagnóstico es diferente, ¿ok? Entonces vamos a hablar ahorita de lo que es como lo más clásico, ¿no? Lo frecuente, no lo infrecuente. Entonces, dentro de esta frecuencia tenemos, sí, pruebas clínicas, que es, inicialmente vemos que el paciente es un paciente a lo mejor joven, que no tiene ningún dato de alarma. ¿Se acuerdan que en el capítulo de intestino irritable hablamos sobre datos de alarma? ¿Qué sería un dato de alarma aquí? Pues igual hemorragia, pérdida de peso o que se atore la comida, ¿no? Serían nuestros datos de alarma. No tiene datos de alarma y tiene los síntomas típicos. Entonces, podemos optar en primera instancia por dar un tratamiento. El tratamiento es inhibir el ácido con un medicamento que todo el mundo conoce, que nosotros le llamamos inhibidores de bomba de protones, y a eso le llamamos una prueba terapéutica. ¿Qué es lo que esperamos? Que los síntomas del paciente mejoren en más del 50%. Ahora, esta prueba terapéutica tampoco tiene un rendimiento diagnóstico tan alto, ¿no? O sea, igual puede ser que el paciente haya mejorado por alguna otra situación y que no tenga específicamente enfermedad por reflujo. Eso es como en una primera instancia. Si a un paciente que ya le hicimos una prueba terapéutica y mejoró, posteriormente tiene una recaída, o bien de entrada tenemos a un paciente que tiene algún dato de alarma o que sus síntomas iniciaron después de los 50 años, lo ideal es hacer primero una endoscopía. La endoscopía es como un primer estudio que nos va a arrojar algunos datos y nos va a permitir clasificar también a la enfermedad o descartarla e irnos hacia otros diagnósticos que cursan con síntomas similares. Entonces, no sé, ¿quieres hablarnos de la endoscopia, Lara? Sí, y antes de eso agregar, yo diría, no todo lo que arde es reflujo. Y eso es bien importante considerarlo, porque una cosa es tener síntomas que pueden ser de reflujo, otra cosa es verdaderamente tener reflujo. Entonces, de entrada, el paciente que investigamos por reflujo es el que le arde el pecho. Por ejemplo, si a mí me arde la boca del estómago, eso es gastritis, dispepsia, eso es otra cosa, y ahí el abordaje también es distinto. A veces coinciden en algunos tratamientos, algunos estudios, pero es una enfermedad diferente la gastritis que el reflujo, y el paciente tiende a confundirlo. Entonces es nuestra labor detallar eso, ¿no? Si te arde la garganta, eso probablemente tampoco es reflujo, y habría que también buscar causas de esto, ¿no? Entonces estamos entrándonos, como dice Ciroli, en el síntoma esofágico de ardor, porque además, ¿por qué hay que diagnosticarlo? Y de, oye, pues tienes reflujo, ¿por qué necesitas estudios? Primero, para ver que no tenga complicaciones. Claro. Y segundo, para confirmar que realmente, o más bien, primero para confirmar que realmente sea reflujo, porque hay pacientes que manifiestan ardor en el pecho y no tienen reflujo. Y que luego los quieren hasta, vamos a decirlo, operar. Tal cual, los quieren operar por un reflujo que no era reflujo. Pero ¿qué te, ¿no? O sea, ¿qué te quitan? Ahorita vamos a hablar luego de esos otros síntomas, historias, ¿no? extrañas. Sí, no te quitan, perdón, pero ¿sabes qué te quitan? No, justamente aquí no te quitan nada. Es una cirugía, pues de alguna manera como poco riesgosa, muy relativamente sencilla, porque no te cortan, no te retiran ninguna parte de tus órganos. Hacen una especie de cinturón de remache, le digo yo al paciente, con este puñito, con el propio... Para reforzar la barrera de la que hablábamos. Decía Ciroli, el estómago parece como una bota de estas como cantimplora, ¿no? Sí, Entonces tiene una curvita. Esa la usan para dar un remache y un refuerzo. Entonces queda como un doble cinturón ahí para la barrera antirreflujo. Pero bueno, más allá de que sea fácil y relativamente con pocas complicaciones, digo relativamente porque llegamos a ver casos de miedo que por una cirugía que no se necesitaba o mal hecha, el paciente no puede ni comer, por ejemplo. Exacto. Y es una broncota eso, ¿no? Entonces, justo hay síntomas de reflujo que no son reflujo. Entonces, aquí son entre el estudio. La endoscopía, te asomas a ver el esófago y entonces tú puedes decir, hay una hernia. Pero lo más importante, porque tú puedes tener hernia o no, y eso tener reflujo y no te hace candidato a cirugía. Si hernia no es igual a reflujo, ¿no? Sí, que eso es algo también muy importante porque siento yo que en la mente de las personas en general está ya muy instalado este tema de que tengo una hernia tal y me tienen que operar porque por la hernia tengo reflujo.
¿no? Sí, o hasta dolor. Mucha gente cree que la hernia... Y es que se confunden. La hernia yatal es una hernia rara, es una hernia atípica. O sea, todo el mundo conoce la hernia del ombligo o la hernia inguinal. Si hace un bulto, te duele, se atora el intestino, la grasita, y se opera, ¿no? Cierran el agujerito, el defecto. La hernia yatal es distinta, de entrada esa no duele. La hernia yatal simplemente ni sale ninguna bola. Puedes vivir Exacto, toda ni se tu vida siente con aquí. una hernia yatal. Porque las personas piensan que la hernia es la bola. Sí, pero exacto. no. Sí, La hernia no la hernia es el bola. defecto por La hernia donde es el defecto se del mete la músculo. bola, Ya. pero en el caso de la hernia yatal no se mete. El estómago se va hacia el tórax, pero eso es por dentro, eso no lo vas a tocar aquí, Sí, solo ni lo sube vas y a ver, baja. sube y O sea, baja. tú puedes vivir toda tu vida con una hernia yatal. Si no te da reflujo, sí. Y en cuenta. Exactamente. Y también no depende duele. del tamaño del defecto, Depende ¿no? del Porque tamaño, hay sí. hernias chiquitas que realmente no tienen ninguna implicación clínica y hay defectos que son muy grandes y que, pues, aunque el paciente esté controlado con medicamentos, sí va a requerir eventualmente que se haga una corrección Sí, quirúrgica. hay hernias gigantes, el estómago está metido en el tórax, eso sí es un problema, pero son casos afortunadamente no tan, Sí, no tan frecuentes. ¿no? Ahora, ¿un bebé puede tener reflujo? Sí, O sea, ¿desde qué edad puedes tener pero ese es reflujo? otro tipo de reflujo. Sí, es diferente. En general, los niños, los bebés, cuando nacen, prácticamente todos tienen reflujo. Y esto nada más es porque todavía no está bien desarrollada esa parte anatómica de la barrera antirreflujo. Conforme van creciendo, va tomando la configuración que tiene y entonces estos episodios de reflujo eventualmente van a disminuir. Pero ahí no es realmente una enfermedad. Claro, hay que tener algunos cuidados con los bebés, etcétera, pero no hablamos de esta patología que es enfermedad por reflujo, que generalmente se instala ya cuando somos un poco más adultos. Adolescentes para Empezamos Sí. con el estrés. A partir sobrepeso de que los 20 años, decíamos, por ¿no? ejemplo. Sí, lo más frecuente es que empiece, pues no sé, a partir de los 20, 30 años a lo mejor. Sí es cierto que la prevalencia se incrementa con la edad, pero también ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, nosotros tenemos como un umbral en la edad. Después de los 50 años, todo lo que aparezca tenemos que investigarlo. Que siempre hay que descartar cosas malvadas. Sí. En términos de alimentación, cuando hablamos de reflujo, ahora que también está de súper moda el ayuno intermitente, ¿eso puede hacer que el reflujo se dispare o no? No tiene No, nada al que ver. contrario. O sea, acuérdate que decíamos que, ¿por qué se presenta después de las comidas? Porque es cuando se llenó la bolsita y entonces cuando además vienen las señales para que el estómago secrete el ácido. Entonces tienes más comida, tienes lleno el estómago, tienes un poquito tendencia a que se relaje el esfínter y tienes ácido. Entonces es el momento perfecto para tener reflujo. De hecho, el paciente que tiene reflujo a veces solito deja de comer porque come y le va a dar más, se siente más lleno. Entonces, no, la verdad es que ahí no habría un riesgo en ese sentido. Y nada más termino porque no terminé de hablar de la endoscopía. Ajá. Básicamente la endoscopía es para decirte si tienes un reflujo que se ve, si hay quemadura, se llama reflujo erosivo, o sea, si de verdaderas úlceras, inflamado el si está esófago. inflamado, o si no se ve nada, tu endoscopía te puede decir, bueno, tienes un reflujo, probablemente tienes un reflujo que se siente, pero no lo veo. Y entonces ahí tenemos que ir a un estudio adicional, que ya lo mencioné hace ahorita, que es el que te mide la acidez, si quieres mencionarlo para terminar del diagnóstico. Ujú. Sí, en otro siguiente paso, dependiendo de, o sea, también el abordaje diagnóstico o el estudio va por pasitos. No es como que de primera instancia te voy a mandar a hacer todos los estudios que existen en el universo. Como que vas descartando, ¿no? Vamos avanzando, si ya encontramos pistas que realmente nos sustenten que ese paciente tiene reflujo, pues ya no necesitamos seguir al siguiente paso. Pero en este caso, por ejemplo, que es una endoscopia negativa es no veo inflamación o no veo alguna complicación que yo relacione con la enfermedad por reflujo. Entonces, tengo que ir a un siguiente paso, que es un estudio en el que vamos a monitorizar durante un periodo el número de episodios de reflujo que tiene un paciente. Lo habitual son 24 horas, pero hay algunos sistemas que pueden prolongar la monitorización hasta 48 o 96 horas, ¿no? Lo más frecuente es que sea por 24 horas. Y ahí no solamente nos va a indicar el número de episodios de reflujo que tuvo el paciente, a qué hora lo tuvo, cuánto duró, y tenemos un umbral de acidez, ¿no? Que es el pH.
y lo que vemos son todos estos episodios que sean por abajo de un pH de 4. Pero además nos va a arrojar también este estudio si estos episodios tienen o no relación con los síntomas del paciente. Y esto es muy importante para hacer la correlación, porque ya dijimos, hay síntomas que son de reflujo, pero no necesariamente es enfermedad por reflujo. Hay otras condiciones que dan los mismos síntomas, pero cuando hacemos estos estudios vemos que no es enfermedad por reflujo en realidad. Y este estudio pues es, digamos, que el estándar de oro, ¿no? Este es el que nos va a decir así categóricamente este paciente tiene o no tiene. ¿Cómo se llama ese estudio? PH-metría. Fíjate que quisiera como resumir estos pasitos que hemos mencionado el día de hoy. Si tú tienes síntomas típicos de reflujo, te arde, se te regresa, eres joven, menos de 45, 50, y aquí, perdón, yo esa edad yo no la puse, yo ya tengo más de 45, entonces ya no caigo en la edad de joven, pero bueno, si no tienes un dato de alarma, ya no caemos mucho. Colonoscopía también. Y te doy un tratamiento para reflujo, un prazol, omeprazol, pantoprazol, y ahora hay unos nuevos medicamentos también al respecto, y se te quita con eso, digo yo, parece reflujo y se te quita con tratamiento de reflujo, es reflujo, no es que es otra cosa. Pero el paciente que tiene datos de alarma, o el paciente que tiene más de 45, 50 años, o el paciente que no respondió al tratamiento, o el que tiene síntomas que no te quedan claro que son por reflujo, paso 2, endoscopía. Pero la endoscopía solo te sirve si hay quemaduras o si hay Barrett, que es un tipo de callo, una complicación, un cambio en la mucosa. Si no hay eso, paso 3, y generalmente van juntas, se hace pH-metría, pero casi siempre tienes que hacer una manometría antes para ubicar la localización del esfínter. pH-metría 24, así ese te dice si tienes un exceso de acidez. Si ese sale positivo, ok, tu paciente tiene reflujo, ya puedes optar un tratamiento médico o no, ahorita platicamos de los tratamientos. Y si no tiene nada en ninguno de esas pruebas, tu paciente no tiene reflujo, no hay que operarlo, no hay que darle prazoles, y más bien es un primo, hablamos en los episodios pasados, estos síntomas son un primo del intestino irritable. Es hipersensibilidad, es comunicación cerebro-intestino, y se acuerdan de los neuromoduladores, aquí también entran al juego. Oigan, para aquí yo tengo un comentario, o sea, los omeprazoles y sus amigos, o sus variantes, sí, ya la gente se los toma como dulces, o sea, la verdad es que ahí sí creo que ya está, o sea, se automedican, sí, hay un abuso, y ahí a mí sí me gustaría que hicieran un atento llamado a las autoridades. A las autoridades, no, a los pacientes, para que no te automediques, ¿no? Sí, es muy importante, a pesar de que son medicamentos pues bastante benignos, ¿no? Que no tienen grandes efectos secundarios o efectos tan graves. Evidentemente tomar cualquier medicamento sin una indicación precisa no es lo más adecuado, ¿verdad? Del omeprazol y sus amigos, pues sí, son un montón, no se requiere receta médica para su venta, entonces eso los hace, pues obviamente fáciles de adquirir, ¿no? Muy, muy accesibles. Pero así como los omeprazoles y sus amigos, pues igual los antiácidos, ¿no? Hay gente que ya trae en su mochila, en su bolsa, pues el antiácido y luego se lo toma. Y luego ni les hace nada, ¿no? Sí te mejoran los síntomas, pero no estás dando el tratamiento adecuado para la enfermedad. Entonces, son pacientes que recurrentemente tienen síntomas y cada vez toman más y más y más antiácidos. Solamente están gastando dinero en lugar de recibir realmente un tratamiento adecuado y apropiado, ¿no? Y además que sean bien diagnosticados, porque pues ya dijimos, o sea, hay otros padecimientos que no son reflujo y que cursan con los mismos síntomas. Sí, puedes estar retrasando un diagnóstico por estar con tus antiácidos y tener algo más serio, ¿no? Sí, o al contrario, que de verdad tengas una enfermedad por reflujo, pero que se está complicando porque no estás recibiendo el tratamiento adecuado. Y cuando ya vengas a buscar una valoración médica, a lo mejor puede ser ya pues demasiado tarde. Ahora, ¿qué hay de los alimentos? Yo a mi hijo todo el tiempo le estoy diciendo, no te comas esas papas con chile. Pero no si están bien buenas. No comas el picante, el limón, ¿sabes? O sea, el café te hace daño. ¿Qué tiene que ver en la alimentación? O sobre todo el picante, con el reflujo.
Vas a quedar mal con tu hijo, ¿eh? ¿En serio? Oye, antes de eso, Córtenle. antes de eso, nada más Tápenle quisiera, los oídos. tapen los oídos. Quisiera nada más ahondar un poquito con el tema de los prazoles, el omeprazol y sus amigos. Yo diría que hay dos problemas. Uno es que se abusa, decíamos, pero se abusa porque además lo utilizas para todo. El paciente le duele, se Omeprazol. inflama, Se omeprazol, se distiende, omeprazol. O sea, no sirve más que para el ácido. Es un bloqueador del ácido. Y usarlo en exceso se ha visto que tiene riesgos con la microbiota. Hablamos la vez pasada de eso, ¿no? ¿Por qué? Y la razón es bien sencilla. Después de los antibióticos, probablemente los medicamentos que más te tienen el potencial de afectarte el equilibrio de la microbiota son los prazoles, porque te quitan el ácido del estómago, que es una barrera natural que te mata bacterias. La vida no es estéril, entonces tú te llevas bacterias a la boca, se van a morir con el ácido del estómago. ¿Qué pasa si no está ese ácido? Es más fácil que te dé una infección, que la bacteria sobreviva, que tengas este exceso de bacterias que habíamos mencionado y que un exceso de medicamentos te pueda condicionar un SIBO que platicamos la vez pasada. Entonces, si estas cosas están demostradas, entonces, si está la razón completamente justificada, todos esos riesgos la verdad es que son bajos, lo decía Cirulit, y el beneficio supera el riesgo. Pero si no hay una buena indicación, no es para lo que lo necesitas o te estás excediendo en el tiempo, aunque sea un riesgo menor, pues no se justifica, ¿no? Y ahora sí, hablando de la dieta, si quieres platicarnos. Bueno, en general no hay como tal restricciones alimentarias. También ya lo hablamos en intestino irritable. La verdad es que yo soy muy anti-restricción alimentaria. Yo siempre les digo, coman de todo. Porque además eso mantiene el equilibrio y a nuestra microbiota feliz, ¿no? Si tenemos una gran variedad de alimentos. Algunos alimentos se asocian con retraso del vaciamiento gástrico. Por ejemplo, si tomas alimentos con alto contenido de grasa, un alto contenido calórico, el estómago va a tardar más tiempo en vaciar ese alimento hacia el intestino delgado. Entonces, eso pues ya de entrada es un factor para que puedas presentar un episodio de reflujo. Y además hay más ácido, ¿no? Se produce más ácido. Y claro, porque está más tiempo el alimento en el estómago y se va a producir más ácido. Algunos, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, el gas que hace, distiende el fondo del estómago. Cuando distendemos el fondo del estómago, una respuesta es que ese esfínter se relaja. Entonces, si tú tomas alguna bebida con gas o una cervecita, pues vas a tener episodios de reflujo. Eructas, pero junto con ácido. Ajá, Con ácido. ¿no? Y algunos alimentos, por ejemplo, en cierto grado, el chocolate, el café, que Lalo dice que coman chocolates, pueden llegar a relajar o a favorecerle estas relajaciones del esfínter. Ahora, el tema particular del picante, en realidad no se ha visto que el picante te condicione mayor reflujo. Que sí puede condicionar que percibas más el síntoma, pero eso no quiere decir que el picante te está ocasionando la enfermedad. Es algo completamente... Solamente favorece que lo percibas más, ¿no? Sí. Ok. O sea, Pero entonces esta lista de alimentos de, para por mí. favor, sí, esta Sí, es lista un de mito. alimentos de no come esto y no come esto y no coma esto, no coma esto, no está del todo justificada. Lo importante es raciones adecuadas, ¿no? Que no comas hasta prácticamente que te dé el mal del puerco en ese momento. Moderar la cantidad de grasa, que por ejemplo si acabas de comer o de cenar no te vayas a acostar inmediatamente, ¿no? Los factores que ya nos comentó el doctor Lalo. Entonces son medidas en general que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de tener estos episodios de reflujo, bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Eso es algo súper importante. A veces los pacientes pues piensan que desde que uno lo ve entrar dicen, no, tienen que bajar de peso. Es que mi hijo gorda ni siquiera me revisó. Pero en realidad sabes que eso está siendo un factor muy importante que está condicionando Quizá el más, ¿no? el Sí, síntoma. y la gente no te cree, dice, a ver, espérame, ¿me estás... ¿En que qué todo momento el entró mundo mi sobrepeso? todo el mundo me dice Yo que vengo baje por de otra peso. cosa. Sí, no es por, o sea, no es una ofensa al paciente ni es por Oye, tienes criterios como satanizarlo. médico, tienes un valor que te da una medición exacta y te lo clasifica. Y Claro. realmente no es como que se te haga que esté en sobrepeso, hay una medición.
Y bueno, a propósito, o sea, justo yo diría que este tema del chile es un mito y del café. Si se fijan, empezamos diciendo que lo que causaba el reflujo era el ácido del estómago. Nunca hablamos de ningún alimento. Exacto. Entonces, sí, hay alimentos que aumentan el ácido y que tardan más en digerirse, pero ningún alimento te va a causar el reflujo por sí mismo. Entonces, justo, yo creo Ni que la hablamos... comida chatarra. Ni la comida chatarra, eso te va a dar obesidad. Y entonces cuando tengas obesidad te va a dar reflujo. Y retraso en Y retraso en el vaciamiento gaseoso. Entonces, justo lo que dijo Javier es bien importante. Yo no prohíbo alimentos, porque ojalá fuera tan fácil como que deja de tomar café y chile y se acabó tu Ya más problema. vas a tener Magia. reflujo. O sea, sería mágico, ¿no? Entonces, no. A ver, no, ¿puedo comer carne? Sí, pero a ver, si te echaste un corte de 400 gramos a las 10 de la noche, un postre, que ahora los postres como un cheesecake, y aparte te echaste 3 copas de vino o tinto, 2 cervezas, fresquito, y a las 11:30 estás carajillo, acostado, un carajillo, a las 11:30 estás acostado, pues te va a dar reflujo, porque el estómago está lleno y tienes la posición. Pero si comiste poquito de todo eso más temprano, le diste el tiempo, no saturaste, pues el problema no es el alimento, es la cantidad, los horarios, La y si hay variedad. sobrepeso, la variedad. Entonces, ¿qué está prohibido? Pues nada en particular, pero más bien, ¿qué debo de comer, doctor? Te dicen, tienes que una dieta que te haga perder peso, variada, sin excesos, no cenes tarde, no cenes pesado, no te acuestes antes de 3 horas de haber cenado. Luego entonces, no papas con chile. Baja de peso. No papas con chile, pero tú le puedes decir a tu hijo que eso es muy malo. Creo que ya es demasiado tarde, pero... Ya no soy yo. Pero bueno, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo me controlo? Hablando ya de tratamiento, ¿existe algo que podamos hacer por todos esos pacientes con reflujo? Claro. Tenemos Gracias. 4 esferas, ¿no? Las dos primeras son las más importantes. Los cambios en el estilo de vida y los cuidados de la dieta, que es básicamente lo que acabamos de comentar. El manejo farmacológico, tratamiento, medicamento, que básicamente son estos inhibidores de ácido, los inhibidores de bomba de protones, que hasta el momento siguen siendo el tratamiento de elección. Y digo hasta el momento porque ya Lalo también había comentado que ya hay unos nuevos medicamentos que también inhiben el ácido mediante otra vía. Y si bien están indicados en la enfermedad por reflujo, pues hasta el momento no han desplazado por completo a los inhibidores de bomba. Entonces ahorita el tratamiento sigue siendo a base de omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, bla, bla, bla. O sea, todos los amigos del omeprazol. Ahora hay otras 2 esferas, que es el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico no hablaremos porque hasta el momento no hay como una postura o un consenso estricto sobre recomendar alguno. Las recomendaciones en las últimas guías todavía están, pues digamos, en pañales, ¿no? No son tan claras. Y el tratamiento quirúrgico, que es la cirugía que ya también mencionaba Lalo, pues también tiene indicaciones, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que una enfermedad que no se ha podido controlar con medicamento, nuestra última alternativa es la cirugía y va a ser la salvadora del momento. En el caso de enfermedad por reflujo no es así. Tenemos que escoger muy bien al paciente que vamos a mandar a cirugía y sobre todo que esté bien demostrado el diagnóstico, porque sí hay historias muy tristes de pacientes que han sido operados y que no tenían una indicación para la cirugía y después los problemas posteriores a la cirugía son bastante graves, ¿no? Graves. No sé si quieres complementar. Sí, porque hablamos de parasoles, hablamos de cirugía y nada más agregar que ahora tenemos algunas otras alternativas, específicamente dispositivos médicos Ayudantes. que ayudan junto con el tratamiento estándar, los parasoles o los PICAPs en su momento, a controlar los síntomas. Y específicamente hay una combinación de sustancias que tenemos en el cuerpo, ácido hialurónico, condroitina, que tiene además unido una sustancia que lo hace adherible o pegajoso, que tú lo tomas, se adhiere a las heridas que pueda tener, las protege y ayuda a que cicatricen. Y Ay, eso está buenísimo. ¿Y Sí. pero cómo te lo tomas? Sí, se toma. Se llama que es un dispositivo médico porque no tiene un efecto metabólico. ¿Qué quiere decir? Me lo voy a tomar, pero no se va a absorber, no va a pasar al hígado, no va a pasar al riñón para que se deseche.
Entonces, por eso no se considera un medicamento, ¿no? Es un dispositivo. Y estas sustancias, como dijo Lalo, pues van a favorecer la regeneración, la cicatrización y la protección, porque va a actuar como una barrera protectora aislante, ¿no? en el esófago, que acompañando al tratamiento, que es el inhibidor del ácido, pues nos va a ayudar a aliviar más rápido los síntomas. En el caso del paciente que tiene enfermedad erosiva, que tiene inflamado el esófago, nos va a ayudar a que eso regenere más rápido, cicatrice. Y el paciente también va a tener, pues en general, una mejor percepción de bienestar, ¿no? Del control de la enfermedad. Sobre todo también ya otro de los objetivos del tratamiento pues es mantener esa remisión, ¿no? Mantener al paciente libre de síntomas. Y eventualmente en algún momento pues lo que buscamos es que el paciente esté bien con el menor medicamento posible. Una vez que hemos alcanzado ese momento, pues también nos puede ayudar este tipo de dispositivos para que en el caso de que el paciente de repente llegue a tener algún síntoma aislado, pues le pueda controlar sin que tengamos que reiniciar un tratamiento con inhibidor de ácido, por ejemplo. Pues ya lo saben, se nos está acabando el tiempo, pero yo lo que sí les quiero comentar es que si ustedes conocen a alguien que pudiera tener reflujo, por favor compártanles este programa, y si quieren saber un poco más de este dispositivo que acabamos de mencionar, por favor coméntenlo en los comentarios para que les demos un poco más de información. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieran comentar algo adicional ya para el cierre. ¿Todo bien? Si persisten las molestias, consulten a su gastroenterólogo. A su gastroenterólogo. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar como siempre con estos grandes coconductores y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Bye. Bye bye.